Ya vamos a empezar esta cuarta semana. Ya nos queda una sola semana. Vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana anterior. A ver, alguien que me ayude recordando qué fue lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál fue el tema principal? ¿Cuáles fueron los temas secundarios, los temas que desarrollamos la semana pasada? Ahora sí, mira, ya está Aranda con nosotros. ¿Sí me oyes, Ricardo? Sí, Pili. Okay. Nadie recuerda nada. Sí. A El ver. tema lo más precioso, las buenas noticias con gozo. Exactamente, ¿verdad? Es uno de los temas que debería ser para un cristiano, para un creyente, el más precioso, como dice Pili, definitivamente, porque hablamos nada más y nada menos que del evangelio de salvación, el evangelio de salvación. Ok, ese fue el tema principal. Muy bien, Pili, muchas gracias. ¿Alguien puede recordar algunos temas o algunos puntos que vimos dentro de ese tema principal? Ajá, veíamos que la ley guía al pecador a Cristo, ¿no? Según Gálatas 3:24. Pues hablabas también de cómo es que un pecador puede ser declarado inocente, ¿no? Lo que es la forma que lo explicabas, ¿no? Cómo nuestra culpa va hacia Cristo y su justicia de Cristo, pues somos justificados a través de Él. Esto nos da un parámetro de por qué es lo más precioso, ¿no? De lo que nosotros estábamos de alguna forma destinados en nuestra actitud, cómo es que Dios nos toma en esa acción de quitarnos esa culpa y llevarnos a una inocencia que no merecemos, solamente interpuesta por la fe en Él. Y creo que es la parte central, ¿no? Lo cual debe hacernos recapacitar, ¿no? De que nuestra situación realmente no es tan justa si fuera por nosotros, si no ha sido por Jesucristo, y que es una acción que nos debe de llevar a una rectitud, de valorar esa acción, ¿no? Porque realmente no éramos nada, estábamos destinados pues a lo más infinito, y sin embargo, en un acto misericordioso, por medio de la fe, pues Dios paga todas esas culpas, ¿no? Y no es que Dios nada más nos tome así por justos, porque sí, sino es la acción de Jesucristo. Realmente creo que es lo más preciado que podemos tener como seres humanos y como hijos de Dios. Claro. Definitivamente, hermano, muchas gracias. Definitivamente lo que tocaste es lo más precioso, que es la justificación por la fe sin las obras, ¿no? Y siempre hago esta aclaración de sin las obras. Bueno, primero porque Pablo lo menciona y segundo porque hay algunos, Gustavo hacía una pregunta la semana pasada de que hay algunas iglesias cristianas que creen que por las obras, aunque ellos dicen en teoría que no es por obras, creen que son salvos a través de las obras, ¿no? Porque dependen de ellos para salvación. Si ellos descuidan su salvación, entonces la pierden y después la ganan y después la vuelven a perder y así viven toda su vida, ¿no? Pensando y dependiendo de sus obras. Y el hermano Rafa comentaba algo importante que a lo mejor tiene que ver, por supuesto, con el tema, no con el de hoy, pero con el tema de la semana pasada, pero es una vez entendiendo esto de la justificación, que nosotros no hicimos absolutamente nada para ganar esa justificación, solamente creer, y que aún ese creer Dios lo da, ¿verdad? Como dice Efesios 2, 8 y 9, Filipenses 1, 29, que dice que a nosotros nos es concedido no solamente que padezcamos por Cristo, sino también que creamos en Cristo. O sea, es un regalo, Dios nos los concedió, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y en algún momento escuchaba como una analogía para decir esto, para explicar esto, y decían que nuestra actitud cuando escuchamos el evangelio muchas veces es como un hombre que va caminando a la orilla de la playa, ¿verdad? Donde apenas está el agua bajita que te cubre los talones, y te tropiezas y caes en el agua y viene el salvavidas
y te levanta y te ayuda a levantarte, ¿verdad? Entonces, es como que, bueno, muchas gracias, ¿no? Así muchas veces nuestra actitud. Pero nuestra actitud, cuando nosotros entendemos la verdad del evangelio, la justificación, qué fue lo que hizo Cristo por nosotros y que nosotros no hicimos absolutamente nada, estábamos condenados al infierno y que Cristo nos rescató de esa ira, de esa condenación y nos puso en su lugar. Él tomó nuestro castigo. Es como si nosotros estuviésemos en lo más profundo del mar y alguien se mete, nos salva y en esa forma que en ese momento que nos salva, esa persona muere y da nuestra vida por nosotros. ¿Cómo será nuestro agradecimiento hacia esa persona? ¿Nada más un simple gracias? ¿O estaremos de por vida profundamente agradecidos con esta persona por dar su vida en rescate por la nuestra? ¿Ok? Entonces, más o menos una analogía de cuál debe ser nuestra actitud. No es un simple gracias, es que nosotros ahora entregamos nuestra vida por completo a Cristo. Entregamos nuestra vida por completo a Cristo y queremos servirle y queremos agradecer y queremos obedecer y queremos estar con Él por siempre, por la eternidad, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, más o menos en cuanto a la actitud, ¿no? Eso no lo mencionamos la semana pasada, pero ahorita el hermano Rafa lo mencionó y creí importante mencionar esto o comentar esto. Ok, ¿qué más mencionamos la semana pasada? De que la ley había hecho una obra de bondad, bueno, algo así de bondad, ¿no? Había guiado, muy bien, había guiado al pecador a Cristo. Ese es otro de los propósitos de la ley. No solamente es dejar con la boca cerrada al pecador, como veíamos en la primera o en la segunda, ya no recuerdo, en la segunda lección, dejar con la boca cerrada al pecador, sino también es guiar a la persona a Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es la bondad de la ley en ese sentido. Muy bien, ¿algo más? Veíamos algo importante. Vamos a ver quién lo recuerda. Hablábamos sobre la imputación. La imputación que tiene que ver con lo que decía el hermano Rafa. ¿Y recuerdas qué es la imputación, Eduardo? Era el hecho de cómo Jesús lleva mis pecados a su cuenta. Exactamente. ¿Cómo es que yo debiendo todo esto, Él lo pone a su cuenta y es posible que de esa manera yo quede limpio, quede sin la deuda y pues Él está tomando mi lugar precisamente, ¿no? Exactamente. Entonces, era la imputación, eso de lo que hablábamos. Bien, muy bien. Tú hablaste de una imputación que es cuando se transfieren, de un término contable, vamos a decirlo así, se transfieren nuestros pecados a Cristo, ¿verdad? Pero había una doble imputación. ¿Cuál era la otra parte de la imputación? De que Cristo toma, no, si Cristo toma la culpa al hombre y el hombre a Cristo, ¿no? Ajá, eso fue lo que comentó Eduardo, pero hay otra imputación. A ver, ¿quién la recuerda? Gustavo. Sí, en 2 Corintios 5:21 menciona que la justicia de Cristo, la que Él obtuvo por su vida perfecta y sin pecado cuando estuvo aquí en la tierra, nos es imputada a nosotros, y eso hace que Dios nos vea no solo sin culpa, sino como quienes cumplieron la ley a cabalidad. Muy bien, excelente, Gustavo. Entonces ahí está. Si hubiese ocurrido una sola imputación, no podríamos estar en el cielo. Estaríamos sin pecado, pero no seríamos justos, ¿no? Entonces es necesaria la otra imputación, la segunda imputación, donde Cristo nos transfiere ahora esa vida sin pecado. Él no solamente murió por nuestros pecados, Él también vivió, ¿no? Entonces esa parte es muy importante. Una parte importante para ya no retrasar un poco más y ya ir al tema de hoy, es que mencionamos el arrepentimiento también. ¿Recuerdan? Mencionamos el arrepentimiento. La fe sin arrepentimiento es una fe sin obras. Entonces, la fe sin obras, dice Santiago, que es muerta. El arrepentimiento no es necesario para salvación, sino que son evidencias de que nuestra fe es genuina.
¿ok? Eso es importante aclararlo. Solamente la fe es necesaria para salvación, pero una vez que creemos en el Señor Jesucristo, entonces damos evidencia a través del arrepentimiento que hemos sido salvos. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Entonces, en ese sentido, también el arrepentimiento es importante, pero la fe no actúa sin el arrepentimiento y el arrepentimiento no actúa sin la fe. Los dos van de la mano. Y a la final hablábamos de la oración del pecador. Recuerden, esa oración que como por arte de magia las personas la repiten y una vez que la repiten, entonces ya son salvos por repetir la oración. Eso vimos la semana pasada que no era bíblico, no lo utilizaba Cristo, no lo utilizaban los apóstoles, no lo utilizaba la iglesia por 19 siglos, sino que se introdujo en el siglo XIX, a través de un teólogo estadounidense que se llama Charles Finney. Y él la extrajo del mundo, porque en el mundo funcionaba, y dijo, lo aplico a la iglesia, que ojo, no lo aplicaba tal cual como se aplica ahora, pero la aplicaba. Y entonces él decía, con este método la iglesia va a crecer mucho, pero no es el método de Dios, hermanos. Y nosotros tenemos que seguir el método que Dios nos indica en su palabra. Y ese no es el método de Dios. La oración de fe al pecado, la oración del pecador no es el método de Dios. Es predicar el evangelio y ya lo dejamos en las manos de Dios. ¿Ok? Sí, que si podemos orar con el pecador, en este caso lo digo por lo que comentaba Eduardo la semana pasada, por supuesto que podemos orar. El pecador muchas veces no sabe cómo orar, nosotros podemos guiarle en oración, pero no es que después de esa oración ya es parte de la iglesia, ¿no? Es parte de su pueblo, no. Porque nosotros, como dice Paul Washer, no somos el Espíritu Santo para saber si por esa oración él ha sido salvo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos, la oración del pecador no es bíblica. Y bueno, llegamos al tema de hoy, hermanos. Llegamos al tema de hoy. Hay tres razones o tres funciones, mejor dicho, principales que cumple la iglesia aquí en la tierra. ¿Cuáles serán esas tres funciones principales? ¿Alguien tiene alguna idea? La primera y la más importante, ¿cuál es? Tiene que ver con nuestro propósito. Evangelizar. Ajá, esa es una de las tres, pero la primera, ¿cuál será? No, ni nadie. Ser parte del cuerpo de Cristo. Esa es parte de la segunda. Pero la primera y más importante. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios y gozar de Él, deleitarnos en Él para siempre, ¿no? Eso es. La hermana Mago por ahí, puso en el chat una respuesta, dar honra a Dios. Bueno, sí, honrando a Dios lo glorificamos, entonces sí está muy bien la respuesta, hermana Margarita. Nos puede desbloquear su micrófono y puede conversar si es que puede, si es que hay, si no, entonces no hay problema, por el chat puede hacerlo, ¿ok? Entonces, definitivamente es esa. El propósito principal por el que el hombre fue creado fue ese. Miren lo que dice Isaías 43:7. Isaías 43:7. Dice ahí Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Ven? El propósito por el cual fuimos creados, para la gloria de Dios. Y de hecho, nuestra vida debe evidenciar eso. ¿Cómo? Primero a los Corintios 10:13 dice que todo lo que hagamos, sea que tomemos, sea que comamos o hagamos cualquier otra cosa, dice Pablo, primero a los Corintios 10:13, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, haciendo eso es que nosotros cumplimos o nos alineamos con el propósito por el cual fuimos creados. El segundo tiene que ver con lo que decía Eduardo, ¿ok? Tiene que ver con lo que decía Eduardo. El segundo propósito
es que tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, o nos fuimos, o Dios nos creó, o el propósito de la iglesia aquí en la tierra es que tengamos comunión los unos con los otros, hermanos. Tengamos comunión. Esto tiene que ver, la comunión es una palabra griega donde viene, que dice koinonia, esa es la palabra griega, y tiene que ver con no es un conocimiento superficial, sino es algo profundo, hermanos. Eso es lo que significa la palabra comunión. De hecho, en la escritura vemos en Gálatas 6:10 que la familia espiritual, hermanos, la familia en Cristo, le da más importancia que la familia terrenal. Y esto es algo que nosotros muchas veces no lo aplicamos a nuestra vida. Pero eso lo enseña la escritura. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y digo lamentablemente, y esperemos que el Señor tenga misericordia de nuestros familiares que no son creyentes y se arrepientan y crean, pero si ellos no creen, hermanos, la relación que nosotros tendremos con nuestros familiares va a ser mientras estemos en la tierra, mientras que con mis hermanos en Cristo va a ser por la eternidad. ¿Ok? Entonces, nuestra familia espiritual, nuestra familia en Cristo es más importante, hermanos, y yo sé que a lo mejor esto es un poquito chocante para nosotros, pero es más importante que nuestra familia terrenal. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Pili, una pregunta. Tú ya veo que sabes manejar, sabes apagar el micrófono y encenderlo, ¿verdad? Sí. Sí, es que se escucha como viento, como aire ahí, y entonces, no sé si lo podrías apagar, y cuando quieras participar lo enciendes y ya participas, ¿va? Si ves que se te hace muy difícil, entonces lo dejas encendido, no hay problema. ¿Todavía se oye el ruido? Ya no, se quitó. Porque cerré la puerta de la azotehuela. Ah, a lo mejor era eso. Ok, perfecto. Entonces ya se solucionó. Bueno, sí se escucha un poquito, pero ya menos. Entonces, hermanos, este es el propósito el segundo propósito, ¿ok? Por el cual está la iglesia. Y el tercer propósito tiene que ver con lo que decía Pili. ¿Ok? El tercer propósito es que la iglesia está en la tierra para predicar el evangelio, y es con lo que, por eso estamos haciendo este curso. Por eso, la Iglesia Bíblica Maranata de Puebla fue tan importante para la iglesia hacer este curso, hermanos, porque nosotros necesitamos prepararnos, conocer qué es el evangelio, para poder entonces ir y predicar el evangelio y así poder cumplir el propósito por el cual la iglesia está aquí en la tierra, que es predicar el evangelio, ¿ok? Entonces, fíjense, miren lo que dice 2 Corintios 5, 17 al 19. Por favor, alguien que lo lea. 2 Corintios 5, 17 al 19. El 17 es muy conocido. Gustavo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ven cómo es uno de los propósitos de la iglesia? Dios nos encargó a nosotros, su iglesia, el ministerio o la palabra de reconciliación. Y esto es nada más y nada menos que el evangelio, hermanos. El evangelio que, si seguimos leyendo un versículo más, ¿verdad? Si seguimos leyendo un versículo o dos versículos más, el versículo 21,
es al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El evangelio, ese es el ministerio, esa es la palabra de reconciliación, el evangelio. ¿Ok? Entonces, eso se nos encomendó, eso se nos encargó, hermanos, el ministerio de la reconciliación, el evangelio. Ahora, ya vimos que es el evangelio, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, si podemos hacer un resumen así, ¿dónde encontramos un resumen del evangelio en la escritura? Que no sea segundo a los Corintios 5:21. Eso explica que la esencia del evangelio, pero ¿dónde lo encontramos? ¿Alguien recuerda? Lo vimos en una prédica en estos días, hace poco, un domingo, primera a los Corintios, una pista, capítulo 15, otra pista. Primero de los Corintios 15-27. 1, no. 15, 3 al 4. Ajá, sí, 3 y 4 o desde el 1 hasta el 4. Miren lo que dice, un resumen rápido del evangelio. Además, Pablo escribiendo a la iglesia de los Corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, fíjense, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mejor resumen de toda la Escritura del Evangelio. ¿Okay? Lo da Pablo ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Por supuesto, es muy profundo y podríamos enseñar mucho tiempo esto porque tiene doctrina preciosa, pero eso es. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, o sea que murió, ¿ok? Murió y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, ¿ok? Entonces, no explica exactamente todo el evangelio, pero es un resumen muy conciso de qué es el evangelio. Entonces ya vimos qué es el evangelio, pero ahora la pregunta que surge es, ¿qué es el evangelismo? Pues este curso se llama curso virtual de evangelismo, ¿verdad? Ya sabemos qué es el evangelio. ¿Qué será el evangelismo entonces? Pregunta. Noticias buenas. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. ¿Pero qué es el evangelismo? La proclamación del evangelio. Muy bien, la proclamación. La proclamación del evangelio. Eso es el evangelismo. Es cuando nosotros proclamamos, cuando nosotros predicamos y cuando en el mejor sentido de la palabra declaramos. No tiene que ver con la declaración positiva, no es eso, sino que decimos, ok, nosotros mencionamos con palabras a las personas qué es el evangelio. Eso es el evangelismo, es predicar el evangelio. Voy a una definición que estuve estudiando esta semana y encontré, y bueno, si tienen allí lápiz y papel, anótenla, que de qué es evangelizar, qué es el evangelismo. Dice, es la comunicación del evangelio, es la comunicación del evangelio. Y me gustó esta parte porque dice, a través de la vida, ¿ven? A través de la vida y de las palabras de los hijos de Dios. Es la comunicación del evangelio a través de la vida y de las palabras de los hijos de Dios para su gloria. Para su gloria. El propósito principal por el que nosotros predicamos el evangelio es para la gloria de Dios. No es para que el pecador se arrepienta. Ese es un propósito secundario, pero nosotros lo hacemos primariamente para la gloria de Dios. Sigue la definición. Dice, para su gloria y en el poder de su Espíritu Santo. Esto es importantísimo, hermanos,
porque la salvación no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que confiar en que este mensaje del Evangelio es suficiente. Por eso la oración del pecador no funciona, porque eso es un plan que se ingenió el hombre para tener la certeza de que el hombre creyó. No, el plan A de Dios es el Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo tiene el poder para salvar a la persona. ¿Ok? Entonces, tiene el poder del Espíritu Santo. De tal manera que los hombres puedan recibir, de tal manera que los hombres puedan recibir, de tal manera que los hombres puedan recibir a Jesucristo como, y esto es importante, hermanos, como su Salvador y como su Señor. ¿Por qué digo que es importante? Porque todo el mundo quiere a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Ok? Todo el mundo quiere el beneficio de la salvación, pero no quiere los deberes de la salvación. Entonces, esto es importante, que puedan recibir a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. ¿Ok? Entonces, para la gloria de Dios, hermanos, para la gloria de Dios. Cristo vino para glorificar a Dios. Miren, se lo voy a demostrar rapidísimo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Un texto archiconocido. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Ven? ¿Ven cómo el evangelio, el propósito principal del evangelismo, perdón, es la gloria de Dios? Que todos confiesen, que todos se doblen, y eso va a traer gloria a Dios el Padre. ¿Okay? Entonces, eso es el evangelismo, hermano. Cualquier persona que anuncia el evangelio, ya sea en una reunión pequeña, ella sea ahorita de manera virtual, ¿no? Ya sea en una reunión grande donde hay 1,000, 2,000 personas, ya sea en una esquina, ya sea en un camión, ya sea en una cola de banco, en una fila de banco. Si usted predica, si usted con sus palabras proclama el evangelio, pero también con su vida, entonces usted está evangelizando. Y eso lo está haciendo para la gloria de Dios. Ahora, ya entendiendo esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que comunicar fielmente el evangelio. Es nuestra primera responsabilidad. Es nuestra primera responsabilidad y tenemos que conocerlo bien, hermanos. Por eso la primera clase fue la condición del hombre, después la posición del hombre y después qué es el evangelio. Porque si nosotros no conocemos bien el evangelio y damos un evangelio que no es el correcto, eso va a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, eso es importante, mis hermanos. Entonces, eso es un punto importante. Entonces, lo que les voy a decir ahora es un punto también muy importante. Y esto, hermanos, es tan importante que muchas personas lo han tergiversado. ¿Ok? Por eso les digo, es muy importante. La calidad del evangelio no lo vemos en los resultados. Eso es importante, hermanos.
Nosotros podemos estar predicando el evangelio, el bíblico, el que vimos la semana pasada, ese que enseña Pablo en 1 Corintios 15 del 1 al 4, 2 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado hizo, lo explicamos al pecador y el pecador no se arrepiente, ¿no? O no vemos frutos de arrepentimiento. Entonces, no quiere decir que estemos predicando mal y que tenemos que buscar estrategias, ¿verdad? Como pasó con Charles Finney, de afuera y aplicarlas adentro de la iglesia. Eso no lo debemos hacer, hermanos. El evangelio es el evangelio. Y recuerden, nosotros somos los que vamos a sembrar la semilla y hasta ahí llegamos, hermanos. No tenemos el poder para que esa semilla crezca. Solamente es poder de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces no midamos, hermanos, la calidad del evangelio por los frutos. Una de las razones por la que se hace la oración de fe en las iglesias es justamente para eso. ¿Cuántas personas levantan la mano? Y 500 personas levantaron la mano. Hoy fue una gran cosecha, ¿no? Y miren cómo funciona y miren cómo nuestras estrategias de evangelismo son fuertes. Y miren, 500 personas. De las 500 personas en un año, hay una sola persona en la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, no nos dejemos llevar por los números, ¿ok? Nosotros predicamos y predicamos. Recuerden, en esa primera clase hablamos de un misionero, ¿verdad? Que estuvo en la India predicando 7 años predicando y ni un solo convertido. ¿Lo estaba haciendo mal? No, le estaba predicando el evangelio, pero cuando Dios decidió, entonces salvó al primero y de allí entonces ya se vino una gran cosecha. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, Talía está por aquí. Ya se va a portar bien otro por aquí. Llegó Talía. Ok, entonces eso es importante, hermano. No nos dejemos llevar por los números, ok. No nos dejemos llevar por los números. Ahora, pregunta, ya sabemos qué es evangelizar. Ahora, ¿por qué evangelizar? Pregunta para ustedes, ¿por qué evangelizar? Porque es un mandato de Dios. Porque es un mandato de Dios. Un mandato de Dios. Muy bien, Pili. Si nosotros, nosotros solamente con eso que está respondiendo Pili, nosotros tenemos que evangelizar. Y lo vimos en la primera clase también, un poco, porque en Mateo 28, 19, de 18 al 20, se nos dice, ¿verdad?, que toda potestad le ha sido dada a Cristo, por lo tanto debemos ir y predicar o hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Enseñándole que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole todo lo que Él nos enseñó a nosotros, ¿no? Entonces, y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿no? Eso es el mandato. También veíamos Hechos 1:8, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿ves? Me seréis, será un verbo imperativo, seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahí está el mandato, ¿ok? Es un mandato exacto, ¿ok? Entonces, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nosotros nos indica eso. Pero también vamos a ver hoy otros puntos de por qué nosotros debemos evangelizar. ¿Ok? ¿Por qué nosotros debemos evangelizar? Y hermanos, no hay nada mejor que la vida de Pablo para que nosotros podamos ver eso. ¿Ok? ¿Por qué evangelizar? Vamos a ver. El punto número 1, hermanos, si usted está llevando notas, si está tomando notas, usted puede ir anotando los puntos. El número 1, Pablo evangelizó porque él fue comisionado de Cristo, o fue comisionado como representante de Cristo. ¿Ok? Pablo evangelizó porque fue comisionado por Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Verdad? Pablo fue comisionado por Cristo mismo para que predicara el evangelio.
Cristo mismo, hermanos, le enseñó a Pablo y Cristo mismo lo envió. Eso es lo que significa apóstol en la palabra. La definición como tal, apóstol significa enviado. ¿Ok? Cristo lo envió como apóstol a los gentiles específicamente, a Pablo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, Cristo mismo comisionó a Pablo. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Pablo, que lo comisionó Cristo mismo, y entre nosotros? Porque yo creo que aquí ninguno ha visto a Cristo, ¿verdad? En persona. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Pregunta. Creo que se puede concluir que no hay ninguna diferencia, ¿o sí? Ajá, muy bien, Gustavo. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? Pues porque tanto Pablo como nosotros fuimos salvados y llamados a predicar las noticias de salvación que nosotros escuchamos de alguien más. O sea, es como hasta un orden lógico. Gracias a que una persona obedeció a las palabras del Señor de ir a predicar, fue que nosotros escuchamos el mensaje de salvación y creímos. Y entonces esto es como algo repetitivo, ¿no? Entonces no habría una razón por la cual nosotros ya dejemos de predicar el evangelio solo porque, no sé, porque no hay como que una revelación directa de Cristo hacia nosotros. Claro. Bueno, excelente, es como... Gustavo. Sí, de hecho, Gustavo, te voy a decir algo. Tenemos una revelación directa de Jesucristo y está aquí. Así que nosotros también, el Señor Jesucristo nos ha hablado directamente a través de su palabra y nos ha mandado a predicar el evangelio. Nos ha comisionado predicar el evangelio. Nos ha puesto como representantes para nosotros predicar el evangelio. Entonces, definitivamente no hay diferencia entre Pablo y nosotros. Pablo lo vio, pero fue la misma palabra de Cristo la que lo mandó a él, ¿ok? Y es la misma palabra de Cristo la que nos manda a nosotros, a que nosotros debemos ir y predicar el evangelio. Entonces no hay ninguna diferencia entre él y nosotros. Ahora, miren lo que decía Pablo. Alguien que lea, por favor, primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Miren cómo Pablo entendía esto que Cristo lo había comisionado a hacer. A ver. Primero a los Corintios 9:16. ¿Quién lo lee? Sí. Hermano Rafa, adelante, hermano. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio. Miren, hermanos, de verdad no me quiero extender mucho en esto, pero creo que es un punto importante. Miren lo que dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. O sea, no estoy haciendo nada nada especial. O sea, estoy haciendo lo que se me ha mandado a hacer. Eso es lo que está diciendo él. Porque me es impuesta necesidad. O sea, tengo necesidad de hacerlo. Y después dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Y aquí es donde nosotros tenemos que conocer un poquito del contexto judío, ¿verdad? Y yo sé que Gustavo sabe qué significa ese ay. Cuando Isaías decía, ay de mí. He visto. Que he visto, ¿verdad? El Señor. Pablo también. Un oráculo de maldición. Era un oráculo de maldición, exactamente. Habían oráculos en el pueblo judío, habían oráculos de bendición y habían oráculos de maldición. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las bienaventuranzas, bienaventurado, ¿no? Eso es un oráculo de bendición. Pero también vemos oráculos de maldición. Y cuando usted lee Mateo capítulo 26, ahí va a haber muchos ay de ustedes, escribas y fariseos. Ay, lo que está haciendo es maldiciendo a estas personas. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, ay de mí,
ay de mí si yo no anunciare el evangelio. O sea, él está proclamando que una maldición caiga sobre él si no anuncia el evangelio. Fíjense el conocimiento, hermano, que tenía Pablo de lo que le había mandado Cristo a hacer. Él sabía que si no predicaba el evangelio, ¿verdad? Era algo delicado, y lo vamos a ver en el punto número, bueno, en todos los puntos, pero especialmente en el punto número 4 de esto. Entonces, hermanos, es importante esto, es importante. Pregunta, entonces, si Pablo tenía este conocimiento porque recibió la palabra de Cristo, de su Señor, ¿por qué nosotros no reaccionamos de la misma forma? Y nosotros lo hacemos tan a la ligera. Y todos los días, hermanos, se nos pasan por el frente muchas personas que no conocen a Cristo, muchas. Y nosotros no decimos como Pablo, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, si yo no predico, si yo no anunciare el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, esto es importante. Y esto lo estoy haciendo para que reflexionemos y para animarnos, incluyéndome, animarnos a que prediquemos el evangelio de Cristo. Fuimos comisionados por Cristo para que prediquemos el evangelio. Y si no lo hacemos, vamos a tener consecuencias. ¿Ok? Entonces, hermanos, eso es importante. ¿Ok? Importante. Segundo punto. El primero, porque fuimos comisionados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué evangelizar? Porque fuimos comisionados por el Señor Jesucristo. El segundo, porque Cristo nos hizo pregoneros del evangelio. Cristo nos hizo pregoneros del evangelio. Y aquí yo lo voy a aplicar a Pablo, ¿verdad? Primeramente, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. 1 Timoteo 2, 7. No, yo con esto. ¿Qué dice? Dice, para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Pregoneros, hizo pregoneros. Sí, luego. Ya no. Entonces nos hizo pregoneros, ¿verdad? Fíjense esa palabra que menciona allí, Pablo. Fui constituido predicador. La palabra griega es kerix y significa heraldo. ¿Ustedes saben qué es un heraldo? ¿Sí? Mensajero. Un mensajero, ¿verdad? El heraldo era esta persona que corría para llevar las buenas noticias, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que significaba la palabra evangelio? Eso era un heraldo. Una persona que se erigía y corría, se levantaba para mostrar, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa. Es una persona o alguien que anuncia noticias para otra persona. Eso es lo que significa la palabra heraldo. Muy bien, Eduardo. El anunciador público, ¿no? ¿Cómo? Anunciador público. Sí, eso sería un heraldo también. Billy. Perdón, dijiste primero de Timoteo, pero no supe cuál. Ajá, 1 Timoteo 2:7. Gracias. Ajá. Ahora miren lo que dice 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es decir, ¿verdad? A Cristo crucificado. Esta palabra tiene la misma raíz, es querizo, y denota la obra del pregonero. ¿Ok? La obra, lo que hace, lo que hace la persona que lleva esa noticia. Es decir, de ir a todas partes a proclamar el mensaje que le fue encomendado. ¿Por qué estoy diciendo todas estas? Porque esto se nos encomendó a nosotros, hermanos. No solamente ser mensajeros, sino que en todas partes nosotros debemos proclamar el mensaje que se nos encomendó, como ya vimos, ¿verdad? Que se nos encomendó en el primer punto. Así que, hermanos, al igual que Pablo lo menciona aquí en estos dos textos, nosotros también estamos llamados a ser heraldos, a ser pregoneros, a ser comunicadores del evangelio de Cristo. ¿Okay? Esa es la segunda razón de por qué debemos predicar el evangelio, por qué debemos evangelizar.
La tercera razón, porque Dios nos ha hecho embajadores de Cristo. Dios nos ha hecho embajadores de Cristo. Hermanos, una pregunta. ¿Qué hace? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la labor de un embajador terrenal? ¿Cuál es? Ser un representante. Exactamente. Es la mejor. Bienvenido, Carlos. Ya te vi. Ya te dije, representa. Ok. Ok. Eso es lo que hace un embajador. Representa. Representante de un rey, representante de un presidente. Ahora, imagínense que enviemos, ¿verdad? Bueno, el presidente de la República envía al embajador de México a Guatemala, por decir cualquier país. Lo envía, allá hay una embajada de México en Guatemala, de hecho no sé si la hay, pero supongamos el caso que hay allí, y el embajador, el presidente de la República de México le da un mensaje al embajador para que se lo dé al pueblo de Guatemala o al presidente de Guatemala. ¿Okay? Pero el embajador dice, bueno, lo que me dijo el presidente, de verdad, o sea, está bien, pero yo voy a cambiar ese mensaje un poquito, ¿no? Le voy a añadir algunas palabras y le voy a quitar unas otras porque de verdad es como muy fuerte ese mensaje, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pase con ese embajador? Cuando de ese mensaje que no fue el que dio el presidente. Echa a perder las cosas. Lo van a destituir de su cargo, va a echar a perder las cosas y por lo tanto lo van a destituir de su cargo porque no está haciendo bien su función de embajador. Él es un representante, pero no es un representante que pueda hacer lo que él quiera. No es un representante que va a hablar por sí mismo, no es eso. Es un representante que va a decir exactamente lo que su rey o lo que su presidente le dijo que dijera. Él es un representante, alguien que está representando a un presidente o a un rey. Ahora miren lo que dice. Miren lo que dice segunda a los Corintios. Lo leímos ahorita, segunda a los Corintios 17, 20, 15, del 17 al 20. Lo leo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta sus pecados. Y miren, hermanos, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20, somos embajadores en el nombre de Cristo, en el nombre del Rey de Reyes. Eso es lo que somos nosotros. En el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya el Rey dio un mensaje, el mensaje del Evangelio. Y hay de nosotros, en el sentido de que ya sabemos qué significa el hay de nosotros, si nosotros cambiamos el mensaje del Rey y damos un mensaje que no fue el que dio el Rey. Vamos a ser destituidos de nuestro cargo, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos no solamente 5 semanas, sino que de por vida nosotros estemos estudiando cuál es ese mensaje, hermanos. El evangelio no es solamente para los nuevos creyentes o para las personas no creyentes, es para nosotros también los creyentes. ¿Ok? Pili, hermano Carlos, les voy a poner en silencio porque se escucha mucho el aire. Cuando quieran participar, ya el hermano Carlos creo que sabe cómo abrir el micrófono. Entonces, porque se está escuchando mucho el aire. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros somos, hermanos. Somos embajadores de Cristo. Ahora, aunque no es parte del por qué evangelizar, hay algo importante en el versículo
20, hermanos. Dice que somos embajadores, pero después dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos nosotros también. Y ahí está hablando también de la actitud que nosotros tenemos que tener a la hora de evangelizar. Prácticamente nosotros también podemos rogar. Arrepiéntete, cree, o sea, mira tu condición, mira tu posición delante de Cristo. No te importa eso. O sea, me interesa tu alma, me interesa, vas camino a la condenación, vas camino al infierno. Rogase, es lo que está diciendo ahí, como si nosotros rogásemos en el nombre de Cristo. Pues nosotros podemos tener esa actitud cuando estamos predicando, hermanos. Podemos rogar al pecador, por favor. O sea, entiende lo que está pasando. Si mueres en esta condición, vas a ir por la eternidad, al castigo eterno. Por favor, arrepiéntete, cree. Cristo es tu única salida, es tu salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Ves? Entonces, esa es una actitud, no debe ser una actitud de arrogancia. No debe ser una actitud de que si el pecador te reacciona y arremete contra ti con otras cosas, nuestra actitud no debe ser de arremeter contra él. No, hermanos, debe ser de rogar, debe ser de interesarnos por sus almas, por su alma en este sentido, ¿no? Entonces, eso es importante. Y hermanos, un cuarto punto que de verdad todos son importantes, pero a mí personalmente es el que más me gusta de por qué nosotros debemos predicar el evangelio. Y es porque nosotros, Dios nos constituyó o Dios nos hizo atalayas. Dios nos hizo atalayas. Miren lo que le dice Pablo. Miren lo que dice Pablo en Hechos 20, 26. Hechos 20, 26. Y 27 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Pablo le está en el contexto, Pablo le está hablando a los pastores de Éfeso. ¿Ok? Y esto es lo que le dice Pablo a ellos. Ya se está despidiendo. Ya va a salir de Éfeso, Pablo. Y estas son las últimas palabras que Pablo le dice a ellos. Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué estás limpio de la sangre de todos? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ven? No fue un pedazo, no fue solamente Dios es amor, no fue solamente Dios es ira, sino que él anunció todo el consejo de Dios, todo el evangelio, todo el mensaje de Cristo, todo el mensaje de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y por eso, como yo anuncié todo el mensaje de Dios, yo estoy limpio de la sangre. Y Pablo está citando en un sentido Ezequiel 33:1. Y yo les pido que me acompañen, busquen allí Ezequiel 33:1, hermanos, y acompáñenme con su vista a leerlo porque de verdad es precioso, hermanos. Bueno, es precioso y es fuerte también. Ezequiel 33, capítulo 33, versículo 1. Miren lo que dice Ezequiel 33:1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Un atalaya eran estas personas que estaban en las murallas, ¿ok? Era un vigilante, era una persona que estaba atenta, ¿ok? Estaba vigilando, ¿ok? Eso es lo que era un atalaya. Y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, o sea, sobre la cabeza de la persona que no le hizo caso a la atalaya. ¿Ok? El sonido de la trompeta oyó, no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas
El que se apercibiere librará su vida. Pero, miren esto, versículo 6, pero si el atalaya viere venir la espada, no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere a él, hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del malo de mano del atalaya. ¿Ven? ¿Ven la importancia? 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto como atalaya o por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca. La palabra de mi boca, ¿ok? Oirás la palabra de mi boca. Se me fue. Y los amonestarás de mi parte. Versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Condición, posición. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu responsabilidad. Hermanos, por eso decía, es hermoso lo que está citando aquí Ezequiel, o la palabra de Dios es Ezequiel, y que la está citando Pablo. Pablo la interpreta de esta forma en Hechos 27, ¿ok? Y hermanos, como un atalaya o como un centinela en el muro de la ciudad que debe hacer sonar la alarma ante un ataque inminente, así los pregoneros, así los heraldos de Dios, somos los responsables, hermanos, de advertir a los oyentes el juicio de Dios que viene sobre ellos. Si nosotros lo hacemos y se arrepienten, gloria a Dios. Si nosotros lo hacemos y no se arrepienten, entonces ellos morirán por su pecado, pero nosotros no seremos responsables de esa muerte. Pero si nosotros no anunciamos como atalayas, no anunciamos como atalayas y la persona muere, nosotros en un sentido vamos a ser responsables. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros porque no predicamos el evangelio. Aranda, levantaste tu mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adelante. Entonces, quiero entender, digo, que atalaya significa vigilante, no en el sentido espiritual, ¿no? Sería alguien que advierte a la gente, o está advirtiendo en este caso Ezequiel, ¿no? Que advierte a la gente que tiene que dejar el pecado y obedecer a Dios, ¿no? Digamos, en resumidas cuentas, ¿no? Así. Exacto, así mismo es, exacto. Y hermanos, nosotros ya sabemos cuál es la condición del hombre. Ya nosotros sabemos cuál es la posición del hombre. Y si nosotros no advertimos a los pecadores de que ellos tienen esa condición y que si mueren, y cuando digo mueren no me refiero a la muerte física, aunque esa es la entrada a, ¿ok? Sino una muerte espiritual, que la muerte espiritual es toda la eternidad, hermanos, toda la eternidad en sufrimiento, en el infierno. Eso es, si yo no le advierto al pecador eso, hermanos, entonces en un sentido yo también voy a ser responsable de esa sangre. Por lo tanto, es una increíble responsabilidad, hermano, la que nosotros tenemos. Es una increíble. Nuestros familiares, hermanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Hermanos, no, esto no es juego. Esto no es juego. Si Dios ha cumplido todas sus promesas, todo lo que Dios ha dicho aquí, Dios lo ha cumplido. Él va a ser fiel también para cumplir todo eso.
Ellos están en un peligro inminente, hermanos, como decíamos la semana pasada y la antepasada. Ellos ya han sido condenados, pero no ha llegado el momento de su condenación. Y lo único que puede salvarlos de esa condenación es Cristo. Y nosotros tenemos ese mensaje. Nosotros fuimos comisionados a llevar ese mensaje. Nosotros somos embajadores de ese mensaje. Nosotros somos atalayas. Somos los que advertimos del peligro con este mensaje, hermanos, con el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, hermanos, vamos a tener consecuencias graves en nosotros. No voy a decir aquí que vamos a perder la salvación, no es eso, hermanos. Pero sí, hermanos, vamos a rendir cuentas ante Dios por todas esas personas a las que nosotros no les prediquemos el evangelio. Por eso, hermanos, nosotros debemos predicar el evangelio. Por eso nosotros debemos evangelizar, hermanos, porque nosotros tenemos estos 4 puntos que se nos han encomendado para que nosotros lo hagamos. ¿Ok? Preguntas, dudas, no hemos terminado, pero vamos a pasar a otro punto. Preguntas, dudas, comentarios acerca de esto. Hermano Francisco. También no hay que perder de vista, es importante lo que dices, que nosotros no vamos solos a predicar el evangelio. Claro. Acompañados. Y otra cosa que tenemos que entender es de que Dios está trabajando en las almas de las personas a las que el Señor quiere que les hablemos. Así es. Funciona de esa forma. El Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a mostrar a quién y dónde y cuándo. No estamos solos. Así es. Hay que tener eso bien en cuenta. Nosotros no podemos temer porque lo que sale de nuestra boca no sale de nuestro ronco pecho, como dicen, sino que sale de lo que el Espíritu Santo está hablando ya a la persona que tenemos que identificar en algún momento que el Señor mismo está trabajando en su corazón. No debemos preocuparnos por otra cosa. Sí, excelente, hermano. Sí, de hecho, un poquito más adelante vamos a tratar, pero ese punto, un poquito más y ya con algunos versículos, hermano, pero sí, tienes toda la razón. Definitivamente nosotros no estamos solos. Por eso Cristo nos dijo, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, como lo traduce la Biblia, Reina y Valera, ¿verdad? Todos los días, o sea, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes allí. ¿Ok? Por supuesto, ¿cómo va a estar? Cristo se fue, Él envió al Espíritu Santo, por eso el hermano Francisco dice, va a estar con nosotros el Espíritu Santo cuando estemos predicando esto. Pero es algo importante, y yo sé que esta es una de las razones por las que el hermano Francisco dio este comentario, porque es que nosotros muchas veces nos sentimos como solos, ¿no? Como que si no tenemos un apoyo en el momento a la hora de predicar. Entonces, en ese sentido, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos va a ir guiando qué vamos diciendo en ese momento. Y tenemos que creer eso, hermano. Tenemos que creer que eso lo dice la palabra de Dios y que eso va a suceder. Porque si nosotros no vivimos por fe, ¿recuerdan ese canto que entonamos y que está basado en Hechos capítulo 11? Si nosotros no creemos por fe, hermanos, que eso va a pasar, vamos a tener miedo y no vamos a ir, no vamos a hacerlo. Entonces sí, muchas gracias, hermano, por el comentario. Muy bueno. Ahora llegamos, hermanos, a una pregunta que yo sé que estaban esperando desde el día 1. Bueno, no sé si hay alguna otra persona antes, bueno, ya de que dije este comentario, nadie va a querer comentar algo o preguntar. Pero si hay alguna otra pregunta o comentario de lo que ya hemos visto, de estos, ¿por qué predicar? ¿Por qué evangelizar? ¿No? Ok. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Ya tenemos, vamos a decir así, voy a hacer unas comillas porque no tenemos toda la teoría, hermanos. Como yo les dije en algún momento, nosotros durante toda nuestra vida vamos a estar estudiando el evangelio, pero el evangelio es la mente de Dios y nosotros no vamos a llegar nunca a tocar piso allí, como dice Romanos 11:33 en adelante, ¿verdad?
Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios, cuán insondable y cuán, o sea, no vamos a poder, hermanos. El evangelio no lo vamos a poder conocer al 100%, pero nosotros somos responsables de prepararnos cada día para predicar el evangelio, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacerlo, hermanos? Por fin llegamos a la pregunta que hemos estado esperando. ¿Cómo debemos evangelizar? ¿Cómo debemos evangelizar? Como les comenté la semana pasada, ¿verdad? Va a ser diferente. Cada persona que nosotros abordemos va a ser diferente, hermanos. No todas las personas van a ser iguales, no todas las personas te van a responder lo mismo. Y eso es una de las cosas que a lo mejor a nosotros nos da temor, ¿no? O sea, ¿con qué nos irá a salir esta persona hoy? ¿No? ¿Qué pregunta nos irá a hacer esta persona? No siempre va a ser igual todas las personas, pero volviendo al comentario del hermano Francisco, confiemos, hermanos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Ok? Pero si tomamos nota, hermanos, y memorizamos 4 puntos, 4 principios, que son los que daremos a continuación, se nos facilitará la evangelización y no dejaremos nada importante por fuera. Son 4 principios, son 4 puntos que vamos a ver, hermanos, que nos van a ayudar a predicar y no a dejar nada importante por fuera. Denme un segundo, voy a poner una presentación, una diapositiva, para que la vean y puedan anotar. Abrí la que no era. Segundo. Aquí está. Ok, ya se las comparto. ¿La pueden ver allí? ¿Sí? Si ustedes memorizan estas 4 letras, que son 4 siglas, por decirlo así, 4 iniciales de palabras, van a poder ustedes, no van a olvidar, vamos a decir, el proceso de evangelismo. ¿Cómo hacerlo? Entonces, a mí me ayudó mucho, hermanos, esto en la práctica me ayudó mucho, porque yo memorizando nada más estas 4 palabras o estas 4 letras que tienen que ver con esas palabras me van a ayudar mucho a mí, cómo yo debo llevar el proceso, y que ese fue el mismo proceso que llevó nuestro Señor Jesucristo. Relacionarse, las siglas son RCCR, muy fácil, RCCR. La primera R, relacionarse. ¿Ok? La C, crear. La C, convencer. Y la R, revelar. RCCR. Le voy a dar un segundito. La primera. Relacionarse. La primera C, crear. La segunda C, convencer. Y la R, la segunda R, revelar. RCCR. RCCR. ¿Ok? Esta es la única diapositiva que tengo porque siempre me gusta verle las caras. Entonces la voy a quitar. Si quieren al final, hermanos, se las comparto. No hay ningún problema, ¿ok? Si no anotaron los puntos. Entonces, estos son 4 etapas, hermanos, que cumplió, vamos a decir así, nuestro Señor Jesucristo cuando predicó el evangelio, en este caso, a la mujer samaritana. De allí lo vamos a extraer. Entonces, 4 puntos. La primera R, relacionarse. ¿Con quién nos tenemos que relacionar? Con la persona hablando de cualquier tema. ¿Ok? Es lo primero. Y hermanos, esto es uno de los puntos más difíciles. Porque si nosotros nada más vamos a relacionarnos con ellos para hablar de béisbol, para hablar de fútbol, para hablar de aviones, ¿verdad? Por aquí que tenemos a uno que le debe gustar ese tema, ¿ok? Para hablar de arquitectura con otro ingeniero. Y si fuese solamente eso lo que vamos a hacer,
hablar de aire acondicionado, ¿verdad? De comida, ¿ok? Si eso fuese lo único que vamos a hacer, hermanos, nosotros no vamos a tener ningún tipo de nervios. No va a haber problema y podemos hablar horas y horas y horas y no vamos a tener nervios. Pero si nosotros sabemos que este va a ser el primer punto para después predicar el evangelio, entonces ahí ya nos viene el temor, ¿no? Entonces, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es relacionarnos con la persona hablando de cualquier tema, ¿ok? Empieza hablando con aviones, si estás hablando con un piloto, ¿no? Empieza a hablar de aire acondicionado, de gas, el gas que usa el aire acondicionado para cargarse. Empieza hablando de los platos exquisitos. Mira, este plato que te acuerdas que yo hice, que tiene cerdo, que tiene pabellón, ¿verdad? Y su frijol, su plátano frito, su carne deshebrada, su quesito, aquí sería añejo, ¿no? Rallado y, uy, no. Entonces empiezas a hablar un tema normal. Relacionarse con la persona sobre cualquier tema. Eso es un punto importante. Ya vamos a ver el ejemplo del Señor. La C, crear intencionalmente, hermanos. Crear intencionalmente una oportunidad para testificar, para pregonar, para heraldizar, para proclamar, para declarar el evangelio. Crear intencionalmente una oportunidad para testificar el evangelio. Aquí es mucho más difícil una vez que nosotros estamos hablando del tema normal, común. Cuando vamos a pasar al tema espiritual, ¡ay! Pero yo sé que el Señor, vuelvo y repito lo que estaba diciendo Francisco, el Señor está con nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros. Segunda C, convencer a esa persona de su necesidad de Cristo con la ley. Convencer a esa persona de su necesidad de Cristo con la ley. Ahora, importante, yo lo mencionaba en una de las sesiones, creo que fue la segunda, con un comentario que hizo Gustavo. Nosotros no convencemos. El que convence es el Espíritu Santo. El que convence es la palabra de Dios. Tenemos que tener claro eso. Nosotros podemos usar miles de argumentos y miles de ejemplos y no tenemos el poder para convencer a la persona. Pero el Espíritu Santo sí tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Cuarta, la R. La segunda R, revelar a Cristo y darle gracia al pecador humilde. Revelar a Cristo y darle gracia al pecador humilde. Entonces, relacionarse con la persona hablando de cualquier tema, crear intencionalmente una oportunidad para testificar, convencer a esa persona de su necesidad de Cristo con la ley, revelar a Cristo dándole gracia al pecador que ya ha mostrado humildad. Vamos a ver, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo tocó cada uno de estos puntos cuando predicó el evangelio a la mujer samaritana. Vayamos a Juan y yo les pido que dejen su Biblia abierta en Juan 4. Juan 4. Vamos a leer desde el 5 en adelante. Y quédense allí, hermanos, porque vamos a estar viendo Juan. ¿Ok? Vamos a estar viendo Juan. ¿Ok? Juan 4. Evangelio según Juan, capítulo 4. Desde el 5 en adelante. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo empezó a relacionarse con la persona hablando de cualquier tema. ¿Ok? Miren el versículo 5. Dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob, dio a su hijo José.
y allí estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era la hora sexta. ¿Ok? Era ya tarde, ¿verdad? Era ya tarde. Estaba cansado del camino, dice el texto. Fíjense, eso es importante. Ay, estamos en un camión y, ay, no, o sea, ya vengo del trabajo, yo estoy cansado. Ay, yo no le voy a hablar a nadie porque yo estoy muy cansado, ¿no? No, el Señor ya era tarde. Estaba cansado del camino, y dice el versículo 7, que una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, fíjense, no fue la mujer que le dijo, buscó al Señor. Hay otros casos que sí han buscado, como también a nosotros se nos van a presentar casos de personas que no, ellos sean los que entablen una conversación con nosotros. Y qué bueno, ¿no? Así como que ese primer paso ya lo hizo la persona, pero nosotros tenemos que hacer ese primer paso de relacionarnos con la persona, ¿ok? Entonces, un punto importante, recuerden, los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿ok? Los samaritanos y los judíos no se llevaban, y el Señor no le importó, hermanos, eso. Señor no le importó. Ay, es que esa persona de verdad, a ver, me cae tan mal que yo ni siquiera le voy a predicar el evangelio. No, no, hermano, eso no fue lo que hizo Cristo. Eso no fue lo que aprendimos en Santiago, capítulo 2, ¿verdad? Cuando venían ricos y hacían acepción de personas y sentaban al rico adelante y los pobres hasta atrás. Eso no es lo que vemos en la escritura. Entonces, no importa quién sea, nosotros no determinamos quién, hermanos. Ay, no, es que mira, eso parece un indigente, yo no me voy a acercar a hablarle de Cristo. No, hermanos, eso no debe ser nuestra actitud. A todo el mundo, recuerden lo que significaba la palabra heraldo, a todo el mundo y en todo momento, ¿ok? Y eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Una mujer, bueno, y Jesús le dijo, si no te arrepientes te vas al infierno. ¿Le dijo eso? No, empezó a relacionarse con la persona con un tema terrenal, hermanos, con un tema común. Él estaba sentado, estaba cansado, estaba sentado junto a un pozo de agua. ¿Y qué hizo Cristo? Por supuesto, la sabiduría de Cristo, hermano, es incomparable, ¿no? En relación con la nuestra. Pero Cristo vio la oportunidad y se relacionó con esta persona que no se trataban entre judíos y samaritanos, ¿ok? Entonces, y le dijo, dame de beber, dame agua, tengo sed. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, fíjense aquí, la mujer samaritana sí reaccionó, o sea, ya va, espérate. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Eso era algo que no se podía, hermanos. Las costumbres judías en ese tiempo no podían hacerlo. Por eso la mujer reacciona de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Bueno, y ahí Juan hace un paréntesis y explica lo que justamente yo acabo de decir, ¿verdad? Él está narrando haciendo una narración, ¿ok? De un acontecimiento que sucedió con Cristo, y ahora él hace un comentario personal, y él dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, ¿ok? Sigue la narrativa, dice, respondiendo Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús, le dijo, todo el que beba de esta agua tendrá sed. Entonces, como ven, hermanos, Cristo empezó a relacionarse. O sea,
ejemplos, hermano. Yo quiero que ustedes me ayuden aquí. ¿Cómo nosotros podríamos relacionarnos con un tema común? O sea, ¿qué temas podríamos nosotros empezar a tocar con una persona para relacionarnos con ellos? Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme ustedes. Ricardo, no sé, se me ocurre en la Navidad, ¿no? Que es una época a lo mejor en la que estamos con nuestros familiares o algunos podemos, digamos que entrar pues por ahí, ¿no? No sé, oye, pues, ¿qué tal te parece la Navidad? Y comenzar a, ahora sí que crear ese camino, ¿no? Como dices, ¿no? Crear esa amistad, ¿no? Ese vínculo, ¿no? En ese momento para poder, predicarle, ¿no? Sí, eso es un buen tema. Vamos a ver qué dice Eduardo. Eduardo. Es más fácil, el clima. El clima. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Empiezas. Hagan la prueba. ¿Cómo? Hagan la prueba. ¿Qué calor? Con decir que calor, o va a llover, etcétera. Punto. Parece que va a llover, ¿no? El cielo se está nublando. Por ahí sigues. Ok. Creo que Pili levantó la mano. Pili. El accidente del metro de la línea 12. No, y de verdad muchos nos reímos porque de verdad fue algo fatal, ¿verdad? O sea, lamentablemente. Pero eso es un tema que nos puede, terrenal, que nos puede abrir, hermano. Y más, es un tema, y ojo, yo no lo estoy diciendo con la intención de jugar con las emociones de las personas, pero es un tema que la persona va a estar sensible porque murieron muchas personas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, es un tema, por supuesto que sí, Pili. ¿Alguien más? Maricruz. Ajá. En ese aspecto de usar los sentimientos, había un hermano en esta iglesia hace unos años que él utilizaba mucho la cuestión de los temblores. Ajá. Incluso andaba a hacer folletos con los que llegaba a la gente hablándoles del Señor, porque es un momento en el que están llenos de miedo, que puedan morir. Utilizaba los sismos. Sí, sí, muy bien. Y antes que pase Maricruz, voy a decir algo en cuanto a las emociones. ¿Ok? Hermanos, las emociones no son malas. ¿Ok? Las emociones, de hecho, Dios es un Dios emocional. Dios se aira, Dios se alegra, Dios se goza, Dios se emociona, Dios se entristece. ¿Ok? Las emociones no como tal en sí no son pecaminosas. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque las personas van a sentir emociones allí. Y no es que esté mal que las personas se entristezcan porque se dio cuenta que era un pecador. No es eso lo que yo estoy diciendo. El problema es cuando nosotros usamos esas emociones, ¿verdad? O nosotros inducimos, no con la ley, sino que con nosotros, algo externo, algo emocional, como por ejemplo lo que hacen la oración, que ponen un teclado allí, ¿verdad? Con un piano suavecito y bajan la intensidad de la luz, ¿verdad? Y usan toda esta palabrería, ¿verdad? Para jugar con las emociones. Es a eso a lo que me refiero. Pero las emociones como tal no es algo pecaminoso, ¿ok? La persona, tanto tú estás sintiendo emoción porque estás nervioso, hermano, eso es otra cosa que le voy a decir. Nunca vamos a dejar de sentir nervios cuando predicamos el evangelio. Nunca. A lo mejor el grado de nervios va a bajar por la práctica, pero siempre vamos a sentir nervios. Siempre vamos a sentir nervios. Se prepárese. No es que, ya en 10 años yo predicando el evangelio y ya o sea, no, hermano, vamos a sentir nervios siempre. Pero la intensidad va a ir bajando porque ya vamos a tener más práctica. Entonces, vamos a tener tanto yo, la persona que va a predicar el evangelio, como la persona que está allá, va a empezar a sentir emociones. Un comentario, así como hizo Juan, un paréntesis, ¿verdad? Un comentario allí. Maricruz, ¿qué dices? El virus. Ese tema es, ¿verdad? El tema común ahorita. Creo que es uno de los, lo voy a decir así, con el respeto de todos, porque sabemos que esto ha traído mucho dolor a muchas personas, pero es un tema muy bueno para nosotros empezar a hablar del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pili, levantaste la mano. No soy yo, mentira. ¿Alguien más? O hasta ahí lo dejamos. Hermanos, hay miles y miles de temas. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que tenemos que empezar, hermano. Tenemos que tratar de relacionarnos primero con la persona, con cualquier tema de interés. Debemos ser amables con ellos. ¿Ok? En Venezuela, habían unas personas que nos congregamos en la misma iglesia y ellos por cierta X circunstancias se fueron, pero a un extremo así. Y cuando ellos veían una persona que conocían, le gritaban así a toda voz, arrepiéntete, pecador. Así, pero durísimo, hermano, delante de quien sea. Eso no es una actitud para predicar el evangelio. Eso no es una actitud humilde. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ser amables. Recuerden lo que yo les dije la semana pasada. Si hay algo, si se ofenden, que sea la escritura lo que los ofende, porque está confrontando su pecado y no nuestra actitud. ¿Ok? Eso es importante. Debemos ser amables. Debemos conversar con las personas, dar ese primer paso, ya que nuestra intención es testificarle, pero esa persona no sabe, ¿ok? No sabe eso. Entonces nosotros empezamos dando ese primer paso, ¿ok? Y miren esto, hermanos, hay un principio que nos da el libro, un principio de sabiduría que nos da el libro de Proverbios. Alguien que lea, por favor, Proverbios 18:16. Proverbios 18:16. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre. Lo voy a leer de la Biblia, de la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a gente importante. ¿Qué estoy diciendo con eso? Hermanos, hay un principio aquí. Hay un principio. Cuando nosotros le damos algo al pecador, a la persona que le vamos a predicar el evangelio, yo usaba mucho en Venezuela como tarjetitas. Tarjetitas así como que eran muy diseñadas, se le llamaba palabritas. A lo mejor aquí los compatriotas lo escucharon en algún momento. Era una cajita que traía muchas promesas, vamos a decir así, o palabras, versículos bíblicos. Y yo nada más llegaba y se la regalaba, así, punto. Y eso permitía, o era como un rompehielo para yo empezar una conversación, o yo empezaba una conversación y después, mira, toma, te la regalo, ¿no? Y la persona se quedaba así como asombrada porque sabemos que eso no es común ahorita, hermanos. Eso no es común, eso nadie o muy poca gente lo está haciendo ahorita, ¿no? Entonces, este es un principio que nosotros podemos usarlo. Un regalo puede abrir puertas. Entonces, en este sentido, hay como un rompehielo. Un rompehielo. Y bueno, aquí mi hermano Francisco conoce un ministerio que se llama Living Water y ellos usan muchos rompehielos, usan un billete de $1 millón, usan algunos ilusiones ópticas, ¿no? Hay una que es muy buena que tiene algo verde aquí, como una figura verde y una figura roja. Y cuando la pone así, esta se ve más grande y esta más pequeña. Pero cuando las pone así, entonces ahora esta se ve más grande y esta más pequeña. Y cuando las pones son del mismo tamaño. Entonces son como cosas que te pueden abrir el camino y que la persona no va a estar ya prejuiciada de que se le va a hablar de Dios. Y que, porque hermanos, de verdad, cuando las personas saben, ellos dicen que aman a Dios, pero cuando tú le empiezas a hablar de Dios, se le olvida eso. Se le olvida que ellas aman, entre comillas, a Dios, ¿no? Entonces, estos son puntos, son cosas que nos van a ayudar a nosotros poder abrir en un sentido las puertas y poderle predicar el evangelio a las personas. Hermanos, son las 8:40 o 8:38. Yo lo voy a dejar hasta este punto, ¿ok? La semana que viene vamos a ver los 3 puntos. Yo creo que me lleva unos 20 minutos, más o menos. Y lo que queda de clase, vamos a evangelizarnos entre nosotros, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer, a lo mejor yo empiezo evangelizando para darle el ejemplo. A lo mejor el hermano Francisco sigue, si puede estar con nosotros, si Dios quiere. Si Dios quiere va a estar, que él también tiene experiencia, ¿ok? Y después yo espero que ustedes se animen y hermanos, de verdad estamos en confianza. O sea, no hay pena si nos equivocamos,
no hay problema, no se preocupen. Yo espero que ustedes de verdad, la semana que viene todos pasemos y todos evangelicemos y todos en algún momento seamos el evangelizado. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, hasta este primer punto que es relacionarnos, ¿ok? Relacionarnos con la persona hablando de cualquier tema, lo vamos a dejar y ya la siguiente semana vamos a ver los otros 3 temas, ¿ok? Llegó el momento de preguntas, sugerencias e invitaciones a comer. Lo que ustedes, comentarios, lo que ustedes quieran. Ninguna. ¿No? Bueno, entonces todo quedó o muy claro o muy confuso. Entonces, espero que sea la primera y no la segunda. Hermanos, yo le voy a pedir a mi hermano Rafa, por favor, que nos despida en oración. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo donde tú pides que podamos ser instruidos para que podamos llevar ese mensaje para el cual tú también nos has creado y nos has comisionado. Te pedimos, Dios, que pongamos esas palabras en nuestro corazón, que podamos sentir esta necesidad y esta responsabilidad de poder llevar tu mensaje a personas que no te conocen, Dios. Permite que todos estos conocimientos, todas estas pláticas que se tienen con el fin de llevar tus buenas noticias, sean llevadas conforme a tu propósito. Padre, permite que podamos ser esos instrumentos fieles en tus manos que tú puedes moldear y que tú puedes usar para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Te pedimos que cuides a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y aún los que hoy no pudieron estar con nosotros. Te pedimos que los cuides y los guardes. Y Dios, que toda acción, que toda actitud sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.